Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días. Las 10 de la mañana con 30 minutos en punto aquí en la hora del centro del estado de Wisconsin. Estamos transmitiendo desde la bella y única ciudad de Abbotsford, aquí en el centro del estado de Wisconsin. Tenemos a nuestros amigos invitados del día de hoy, a Francisco, Vanessa y a Carrie. Uno está en Stevens Point, si no me equivoco, en Marshfield y en Wausau. O sea que todos estamos en Central Wisconsin. Espero que estén todos muy bien, contentos y felices de amanecer un día nuevo. Tuvimos un veranito muy sabroso de 2 días, delicioso, salimos incluso hasta asar carne en shore, bla, bla, bla. Sí, sí, Y cierto. otra vez ya nevó, está cayendo lluvia, nieve, los caminos muy peligrosos. Por favor, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Ayer me tocó ver aquí enfrente de la escuela cómo un niñito iba con muletas, está lastimado, lesionado de algún juego, seguramente. Chin, se resbaló y rácale que se cae. Tengan mucho cuidado, por favor. Tengan mucho cuidado. Saludo a disculpen por esto, pero saludo a mi comadre Toñita, que se cayó, se lastimó su coxis también en el hielo. Las quedas en el hielo son muy peligrosas, tengan mucho cuidado. Bueno, hoy empezamos nuevamente una serie más de salud y bienestar que amablemente es presentada por nuestros amigos de H2N y de Family Health Center, a quienes agradecemos este esfuerzo que hacen para que podamos estar todos informados y orientados sobre nuestra salud, el de nuestra familia y de todos los que nos rodean, algo que es sumamente importante. Hoy vamos a hablar con Carrie Genrich, ¿verdad? Ella es especialista en el tema de la diabetes y nos va a hablar, ella pertenece a la Family Health Center, por supuesto, es enfermera de los servicios médicos y nos va a hacer una presentación sobre la diabetes. ¿Qué es, para empezar, qué es la diabetes o diabetes, como le quieran llamar, verdad? Y pues los cuidados que hay que tener en una primera parte, en una primera etapa. Ella ya nos estará explicando. Le agradecemos muchísimo su presencia. En la interpretación va a estar nuestro gran amigo Don Francisco, y por cierto, Don Francisco, igual que el chileno que tantos años nos hizo reír allá en la televisión, ¿verdad? Francisco, buenos días. Y Vanessa, que va a estar ayudándonos con las diapositivas y demás. Bueno, ok, pues entonces empezamos. Vanessa, tú eres la presentación, por favor, y arrancamos. Gracias, Alejandro. Sí, es un gran honor tener a Carrie con nosotros nuevamente. La vez pasada nos estuvo hablando de salud intestinal, ahora nos va a hablar de diabetes. Ella es una enfermera registrada. Y bueno, Carrie, como bien lo dijiste, es una enfermera que trabaja para el Family Health Center en los servicios médicos y ha estado trabajando en el área de la salud por más de 25 años. Así es que es una experta y empezó trabajando en el servicio de ambulancias y emergencias en su lugar de origen desde el 1996. Esto la llevó a convertirse en paramédico en la parte norte de Wisconsin. Tiene una variedad de experiencia de vida en cuidado de salud y liderazgo y disfruta compartir sus historias y enseñar en base a sus experiencias. Creció en el condado de Marathon y actualmente vive en Wausau con su esposo, sus 2 hijos adolescentes, 2 gatos y 2 perros. Disfruta el investigar su trasfondo familiar y árbol genealógico. Sus nuevas aventuras incluirán el disfrutar de la naturaleza en este verano, explorar con detectores de metales y el pescar con imanes, eso no me la sabía, y recolectar piedras. Entonces, bueno, ella tiene unos gustos diversos y una experiencia muy rica en el sistema de salud. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Carrie. You can go ahead, Carrie. Thank you so much. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Welcome. All right. So today I'm going to be talking about diabetes. Um, diabetes is a dangerous and life-threatening disease. El día de hoy voy a hablar de la diabetes, que es una enfermedad muy peligrosa que puede conllevar también a riesgos de vida. Early identification of your risk for diabetes is critical in the prevention of its diagnosis and/or its complications. Es muy importante que se detecte la diabetes en una temprana etapa, también para evitar cualquier tipo de condición crónica que puede desarrollar la diabetes. I want to talk about what happens before diabetes, before the diagnosis.
the information about diabetes, what it is, what causes it, risk factors, and symptoms. Lo primero que quiero hacer es hablar sobre qué pasa antes de que se diagnostique la diabetes y cuáles son los riesgos asociados a la diabetes. So April 2023 is recognized as Defeat Diabetes Awareness Month. That means just stopping it before it even starts. Abril es el mes para detectar a la diabetes antes de que empiece. Worldwide, more than 420 million people have diabetes, with half of them not being even diagnosed. En el mundo, más de 420 millones de personas tienen diabetes y una gran cantidad de ellos ni siquiera saben que la tienen. There are 335 million people in the United States, and 29 million of them have diabetes. Can you repeat that? 335 million people in the United States have diabetes. Or there are that many in the States. Ujú. 29 of them have diabetes. 29 million. Hay 335 millones de habitantes en Estados Unidos, 29 millones de los habitantes tienen diabetes. 86 million Americans have pre-diabetes or before diabetes diagnosis. 86 millones de americanos son prediabéticos, que es lo que se considera antes de tener diabetes. Minorities are more likely to get diabetes than non-minorities. Las minorías o los grupos minoritarios están más propensos a sufrir de diabetes en comparación a los grupos que no son minoritarios. Every year, over 250,000 people in the United States with diabetes die due to having diabetes or having diabetes-related complications. Cada año, cerca de 250.000 personas mueren a causa de la diabetes o por tener complicaciones relacionadas a la diabetes. Over 12% of Latino Americans suffer from diabetes, compared to 9.4% of the overall population. 12% de latinoamericanos sufren de diabetes en comparación a 9.4% de la población general. In addition to this great prevalence, Latinos also suffer worse outcomes. Aparte de esto, la comunidad latina también sufre de mayor manera con la severidad de la enfermedad de la diabetes. Latinos with diabetes are twice as likely to be admitted to the hospital for lower extremity, so lower legs, amputation compared to non-Hispanics. Los latinos también están más propensos a sufrir amputaciones causadas por la diabetes en comparación a la población que no es latina. They are also 3 times more likely to have end-stage kidney disease due to diabetes. Y también están más propensos a sufrir enfermedades a los riñones 3 veces más en comparación a la población general. There are several kinds of diabetes, but I'll only be talking about 3 of the most common. Hay varios tipos de diabetes, sin embargo voy a hablar solamente de 3 tipos de diabetes el día de hoy. Type 1, which often occurs in childhood or as a child, and is a lifelong disease that requires insulin injections to stay alive. Tipo 1, que generalmente ocurre a edad temprana del crecimiento y generalmente requiere tratamiento de por vida a través de inyecciones de insulina. Type 2 can happen as a result of poor lifestyle choices and genetics. Diabetes tipo 2 puede ocurrir por malas decisiones en la alimentación o por genética. It often affects adults, but we are seeing it in children now due to sedentary lifestyle and poor eating habits. Generalmente ocurre en adultos, sin embargo también lo estamos viendo en niños debido a hábitos sedentarios y mala alimentación. And type 2 is the diabetes that you probably have heard about from friends, family, or in the news. Y generalmente la diabetes tipo 2 es la que se comenta más entre amigos, familiares o televisión. There is also gestational diabetes, and that occurs in women while pregnant
It often goes away after the baby is born, but can lead to type 2 diabetes later in life. También existe la diabetes gestacional que ocurre cuando la mujer está embarazada. Una vez que nace el bebé, puede que la diabetes gestacional se pase, pero al mismo tiempo puede conllevar a que la persona, una vez dado a luz, pueda contraer diabetes tipo 2. Diabetes is a chronic disease that's characterized by elevated blood sugar levels, which leads over time to serious damage to the heart, blood vessels, eyes, kidneys, and nerves. La diabetes es una enfermedad crónica que se debe a cantidades altas de azúcar en el torrente sanguíneo y puede causar daños a los nervios, riñones, vista. When you have diabetes, your body does not make enough insulin. It's a hormone that does not use insulin well. Cuando la persona tiene diabetes es porque la persona no produce suficiente insulina, que es una hormona. Your body is made up of many cells, and each cell needs sugar or glucose for energy. El cuerpo está producido por varias células y estas células necesitan energía para poder funcionar. The glucose comes from the foods that you eat. La glucosa proviene de las comidas que usted come. Insulin is the key. If you can see the PowerPoint here, it's the key that goes into the glucose, or that allows the glucose to get into the cells, or the lock, allowing your body to use the energy in order to function. La insulina es la llave que permite el acceso de la glucosa a la célula para que la célula pueda transformarla en energía. And this hormone, insulin, is made in an organ called your pancreas, which sits just behind your stomach. Y esta insulina, que es una hormona, es producida por el páncreas, que se encuentra justo debajo del estómago. It's the lack of insulin that causes the form of diabetes. La falta de insulina es lo que produce la diabetes. Luckily, diabetes type 2 is a preventable disease by taking steps towards mindful diets that include fresh, whole, unprocessed foods. Generalmente la diabetes tipo 2 es una enfermedad que puede ser prevenida y pasa por el estilo y hábitos alimenticios, en donde se recomienda comer comidas enteras, granos enteros y no comidas procesadas. And doing this while having active and a balanced lifestyle and regular checkups with your doctor. Y también involucra tener una vida activa, practicar ejercicio y también hacerse chequeos anuales con su doctor. So we're talking about prediabetes, or the prevention of diabetes. So pre means before. Estamos hablando de la prediabetes y los factores que conllevan a que la persona tenga diabetes. Cuando hablamos de prediabetes es lo que pasa antes de desarrollar diabetes. Having prediabetes means you don't have diabetes yet, but you can. Tener prediabetes significa que no tiene diabetes todavía, pero está próximo a contraerla o a desarrollarla. It means your blood sugar levels are higher than normal, but not high enough to have the diagnosis of diabetes. Significa que sus azúcares en la sangre están altos, pero no, no tan altos al punto que sea diagnosticado como diabético. Prediabetes usually occurs in people who already have some insulin resistance, or whose cells in the pancreas aren't making enough insulin to keep blood sugar levels in the normal range. Prediabetes significa que la persona ya tiene resistencia a la insulina, o significa también que el páncreas no está produciendo suficiente insulina para que las células puedan consumir la energía. Over time, if actions are not taken, the cell's ability to make insulin continues to decrease. En el tiempo, si no se toma acción para cambiar esto, significa que las células comienzan a perder la capacidad de absorción de la energía. And when this happens, prediabetes can progress to type 2 diabetes.
Y cuando esto ocurre, la prediabetes puede seguir avanzando hasta transformarse en diabetes. Risk factors that can develop because of insulin or because of diabetes. Go ahead. We are not Um, transmitting. Alejandro just called me right now, Oh. and they in Abbotsford they had a problem with they don't have internet, they don't have electricity, they don't have anything. Oh, So we are not transmitting right now. So he just called me right now. okay. So he's gonna call us because of the storm, I guess. It Oh, it whole is. Yes. Abbotsford, I mean, they don't have electricity or power basically. Okay. So I'm sorry, guys. Let me That's okay. see. I'm checking Okay. Facebook right now just to see because we see that we are live, but let me see. Maybe we stopped. Uh, They let me can see and see. hear us. Just to see because we see that we are live. They can see and hear us. Okay, perfect. Okay. Okay, I think we can continue. Disculpen la interrupción. Creo que estamos todavía al aire. I think we're still live. Okay. Okay. So I'll just start over. Risk factors that can develop that lead to the develop of insulin resistance or prediabetes are as follows. Las condiciones que producen que la persona desarrolle prediabetes o poca tolerancia a la insulina son los siguientes. If you are habitually physically inactive, Si usted es inactivo desde el punto de vista de la actividad física, overweight, obese, or have a large waist size, si tiene sobrepeso, sufre de obesidad o la medida de la cintura es más grande de la recomendada para su peso, you're around age 45 or older, está cerca de la edad de 45 años o mayor, if you have a parent, brother, sister with diabetes, si tiene padres, hermanos, hermanas con diabetes, many of the ethnicities, minorities, so American, African American, Alaskan, American Indian, Asian American, Hispanic Latino American, Hawaiian, or Pacific Islander. si es parte de las minorías que viven en Estados Unidos, como el afroamericano, el asiático americano, el nativo de Alaska, el latino americano o de comunidades latinas en general. Having health conditions such as high blood pressure and abnormal cholesterol levels. Tener condiciones de salud como presión alta o colesterol alto. A female having gestational diabetes history or having given birth to a baby weighing more than 9 pounds. Mujeres que hayan sufrido de diabetes gestacional o que hayan dado a luz a un bebé que haya pesado más de 9 libras. If you have a history of heart disease or stroke. Si tiene historial de problemas al corazón o derrame cerebral. In women, if you have polycystic ovarian syndrome, also called PCOS. O en mujeres que tengan ovarios policísticos. If you're taking certain medications such as glucocorticoids, antipsychotics, and some medications for HIV. Y si toma medicinas como antipsicóticos, medicinas para el VIH. Can you repeat the first medication? Glucocorticoids. Y glucocorticoides. If you're having some sleep problems, especially sleep apnea, which is where you stop breathing while you sleep. Si sufre de apnea del sueño, que es cuando la persona deja de respirar cuando está durmiendo. And lastly, if you're having hormonal or you do have hormonal imbalances
that affect thyroid, so thyroid disease. Y si tiene desbalance hormonal, por ejemplo, problemas a la tiroides. You might ask, what can be done to slow down the diabetes diagnosis or limit the damage done by diabetes? Usted se preguntará qué se puede hacer para disminuir el riesgo de contraer diabetes o para disminuir la posibilidad de que usted desarrolle la diabetes. And although you can't change some risk factors such as family history, age, or ethnicity, you can change lifestyle risk factors such as healthy eating habits, which includes increased fiber, green leafy vegetables, low trans or saturated fats intake, and lean, unprocessed meats, proteins. I'll stop there. Si bien no puede cambiar ciertas condiciones como la genética, pertenecer a uno de los grupos minoritarios como los latinos, por ejemplo, sí puede hacer cambios en su dieta. Y esto significa aumentar comidas ricas en fibra, comer más vegetales con hojas verdes, ingesta de alimentos bajos en transgénicos y grasas saturadas, carnes, proteínas no procesadas, granos enteros, limitar la ingesta de azúcar y concientización de las porciones. Also consuming whole grain foods, limiting sugar intake, and having portion size awareness. Comer alimentos de granos enteros, limitar la ingesta de azúcares y limitar las porciones. And importantly, having sustained or long-term modest weight loss of 5 to 7% of your body weight. Y mantener una pérdida de peso moderada de 5 al 7% de su peso total. Lastly, physical activity such as walking for 30 minutes a day. Y generalmente también desarrollar una actividad física, como por ejemplo caminar 30 minutos al día. Welcome, Alejandro. Thank you. I'm so sorry, but I am in the cell phone right now because in the area is the wind is very, very stronger. So some happens we don't have electricity in all the city. But continue, please. Okay, all right. These particular lifestyle changes can lower your chances of developing insulin resistance or prediabetes or delay diagnosis. I'm sorry, can you repeat that? These lifestyle changes can lower your chances of developing insulin resistance, prediabetes, or delaying your diagnosis of type 2 diabetes. Estos cambios de vida y hábitos pueden disminuir la posibilidad de que usted contraiga diabetes o que sufra de una intolerancia a la insulina. All right. Diabetes is diagnosed by elevated blood sugar levels over time or elevated blood sugar levels with accompanying symptoms. La diabetes se diagnostica cuando la persona sufre o tiene cantidades elevadas de azúcar en la sangre. Y esto también está acompañado con otros síntomas. And those symptoms of diabetes are Síntomas asociados a la diabetes son urinating or peeing a lot, often at night. Orina demasiado, generalmente en las noches. Being very thirsty. Constantemente tiene sed. Loss of weight without trying to. Pérdida de peso sin tratar de perder peso. Being very hungry. Sentirse muy hambriento. Having blurry vision or changes in your vision. Sufrir de visión borrosa o cambios en la visión. Having numbness or tingling in your hands or feet. Sufrir de adormecimiento o cosquilleo en las manos o pies. Being more tired or fatigued more than normal. Sentirse más cansado o fatigado más de lo normal. Having very dry skin, sometimes it can be painful. Tener piel muy seca, a veces puede ser dolorosa por la resequedad de la piel. Having sores on your body or skin that don't heal quickly. Tener heridas en la piel que no sanan rápidamente. And lastly, having more infections than normal. Y también sufrir de más infecciones de lo normal.
If you have these symptoms or see these signs in yourself, make an appointment with your primary care provider, your family doctor, for diagnostic testing. Si tiene estos síntomas, programe una cita con su doctor de cabecera, su doctor familiar, para una evaluación. Diabetes is a serious, common, costly, and controllable disease. La diabetes es una enfermedad seria que debe ser controlada. It is the 7th leading cause of death in the United States, Es la séptima causa de muerte en los Estados Unidos and it can be prevented or delayed in people at high risk. y puede ser prevenida en personas que están en alto riesgo de sufrirla. In June of 2023, there will be another podcast here with more information on diabetes related and more on diabetes. En junio del 2023 vamos a tener otra sesión del podcast con más información sobre la diabetes. This future podcast will relate to diabetes with, this podcast will relate to diet, medication, diabetes supply options, local activities, and support groups. En la siguiente sesión vamos a hablar de la dieta, medicamentos, suministros para la diabetes y actividades locales y grupos de apoyo para personas con diabetes. If you have any questions or would be interested in joining our casual meetings to learn some simple diabetes-friendly meals, bond with others that have prediabetes or diabetes, or just walk with us, we ask that you call the Family Health Center of Marshfield Primary Care at, and I believe the phone number is listed for you. Is that correct, Mhm. Francisco? Okay. Yes. Or through this podcast posting. Si tiene preguntas o está interesado en acompañarnos en nuestras reuniones casuales para aprender a preparar comida fácil para diabéticos, conectarse con otras personas que son prediabéticas o solo hablar con nosotros, puede contactarnos a Family Health Center, Servicio de Salud Primaria, al 1-877-966-0024 o a través de mensaje a este podcast. Thank you. Gracias. Ok, bueno, muy bien, mis amigos. Déjenme comentarles rápidamente. Aquí tuvimos aquí en Aves, porque es donde estamos llevando el máster de la transmisión, tuvimos un problema con la energía eléctrica. El viento está muy fuerte y se interrumpió el servicio de electricidad y de internet. Entonces, esta transmisión, pues, gracias a mis compañeros que la pudieron continuar, ¿verdad? Que no se perdió. Y que lo estamos haciendo a través, ahorita yo ya estoy conectado aquí en el celular, afortunadamente aquí no tengo problemas con la transmisión y eso pues es muy bueno. Francisco, queremos ver si es posible, ¿verdad? Que en caso de que se vuelva a cortar, que entre tú y Vanessa pueda llevar la conversación, por favor, y inicien ustedes las preguntas, por favor, si son tan amables para nuestra invitada. Okay. Claro que sí. Si sorry. quieres, puedo hacer la primera. Gracias, Francisco, muy amable. Tengo una pregunta acerca de los niños con diabetes. Ella mencionó el diabetes tipo 2, que es para adultos, tipo 1 juvenil. Ahora, en nuestra cultura hispana, decimos niño gordito, niño sano, desgraciadamente, y los engordamos. Entonces, estamos viendo muchos niños con diabetes desde muy jovencitos, estoy hablando 6 años, 8. ¿Qué cambios tiene que tener la familia en favor de este niño con diabetes, de estos niños con diabetes, para que no sufran más daño? ¿Qué debe cambiar en la mentalidad de los padres? ¿Cómo manejar esta situación? So we talk about kids with diabetes, and now we see more and more kids ages 6 and 8 with diabetes. In our culture, we say when the child is overweight, it's a healthy boy, it's a healthy girl. What is the change that the family have to embrace in order to prevent this from happening? So, with children are often diagnosed with the early stage, the diabetes that where the pancreas does not make any insulin. En la mayoría de los casos a los niños se les diagnostica la diabetes
por deficiencia de la producción de insulina por el páncreas. In that case, you can't prevent it. Cuando eso pasa, no se puede prevenir. However, now we're seeing kids that are on the larger side, more obese, that are developing insulin resistance. Their pancreas isn't working quite as well, and they do develop type 2 diabetes. That is preventable. Sin embargo, estamos viendo a niños que están desarrollando la diabetes tipo 2 por estar con sobrepeso. Y esto es algo que se puede prevenir. Does that answer your question, Vanessa? Y bueno, sería entonces la segunda parte de la pregunta, se puede prevenir obviamente con dieta, ejercicio y todos los consejos que ella dio, aún para niños. So the prevention would be diet, exercise, all the recommendation that you talk about in the podcast. Is anything Absolutely. extra? No, Absolutamente. Dieta, ejercicio, comer bien, porcionar. So, for example, la interacción que yo he tenido en mis años trabajando en el sistema de salud con las personas que sufren de diabetes ocurre generalmente en emergencia. Las personas comienzan a manifestar los síntomas, mucha sed, pierden peso, están orinando más de lo seguido, algo está raro ahí, van a emergencia. Una vez que van a emergencia, se le hace el examen y les dicen que tienen diabetes. La pregunta para mí es, ¿cuál es el paso a seguir después de eso? So, my interaction with people with diabetes in the Hispanic community through my years working in healthcare is through the emergency room, because they start showing the symptoms, they're thirsty, they're peeing more, they're losing weight, something is going on, so they go to the emergency room. They do the blood work and they tell them, you have diabetes. Now what? So what would be one of the first steps that these patients need to do in order to kind of take care of that? so if they're diagnosed with the type 2 diabetes, there's a lot of changes that have to go on within the lifestyle. So you have to change your food intake, you have to activities, medication, learning how to use devices. So typically in a doctor's office, what we do is we focus on the one critical thing that's going to help with the blood sugars right now, which is typically medication, and we focus on that first. Cuando la persona va a emergencia y le diagnostican la diabetes, lo primero que tiene que hacer la persona es inmediatamente hacer los cambios que él puede manejar. Empezar a comer mejor, empezar a tener una vida más activa. Los doctores van a empezar inmediatamente a prescribirle medicinas para controlar los azúcares. So basically, after the emergency room, you have your diagnosis, then you see your doctor. They'll make changes, and it's going to take a while to get all of those lifestyle changes taken care of. And don't feel defeated if it doesn't happen right away. We expect it to take months to fix. Uh-huh. Una vez que estén diagnosticados, la recomendación es establecerse con un doctor primario, con un doctor de cabecera. Y de esa manera el doctor va a manejar los azúcares a través de la medicina. Los cambios de hábitos, dieta, ejercicio, es algo que va a tomar tiempo en hacerse, pero la persona lo puede hacer. On the other side of things, when you have type 1 diabetes, where your pancreas does not make your insulin, that is when, and that's as a child, oftentimes you would be hospitalized. Y en el otro caso, que es cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando el páncreas no está produciendo suficiente insulina, el paciente va a quedar hospitalizado. Does that answer your question? Yes. Okay. Bueno, si no tienen otra pregunta, mis amigos. I would like to add a couple things about like resources for like diagnosis, if that's okay. Absolutely. Mm-hmm.
Entonces, usted fue diagnosticado con diabetes y ahora, ¿qué hace? Si usted no tiene seguro de salud, que es algo muy común en nuestra comunidad, establezcase con los servicios de Family Health Center para optar a los servicios de descuento, opción 1. Opción 2, busque una clínica comunitaria cerca de donde usted vive. En nuestra área está la clínica en Guautoma, Bridge Clinic en Wausau, Access en Appleton, Access también en Madison, Partnership también en Appleton, y esos también van a ayudar a que usted pueda hacerse los exámenes de sangre. Y también está la clínica gratuita en Wausau para poder controlar su diabetes. De esa manera pueden costear las medicinas y también hacerle los exámenes de sangre que sean necesarios. Perfecto. I was mentioning Thank that in the case, in the Hispanic community, if you don't have insurance, then you can go to an FQAC, you can go to a free clinic in your area, you can work with Family Health Center through the sliding fee discounts or program. That way you can establish yourself with a primary care provider, and also they can help you afford the medications. Perfect. Thank you. Ok, bueno, pues muy bien, y muchísimas gracias por esta explicación que nos ha dado nuestra invitada el día de hoy, ¿verdad? Queremos invitarlos para que la próxima semana nos escuchen, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que se componga esta situación aquí con la energía eléctrica y con la internet. Mientras tanto, quiero agradecerles muchísimo, mis amigos, su presencia y bueno, pues estamos en contacto la próxima semana. ¿Algo que quieran agregar? So thank you very much for coming today and explain what the diabetes is to our community. We're happy to have you. And unfortunately, we're dealing with the storm and the internet issue also here, where Alejandro is having that technical issue. But we appreciate the time that you took to come and be with us today. Absolutely. And again, in June, we're going to have that additional podcast on diabetes. So if you have questions, prepare those, and I can help you with those at that time too. Y en junio vamos a hablar de la diabetes otra vez, por lo tanto, si tienen preguntas, escríbanlas y las podemos conversar nuevamente en junio. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y mis amigos, estamos en contacto ahorita en unos 4 minutos. Espero que nos podamos conectar para los anuncios y la orientación que tengan que darnos para la semana, para el transcurso de la semana, nuestros amigos de H2N y de Family Health Center. Por el momento es todo, cuídense mucho porque el viento está a todo lo que da y el hielo en muchas regiones de aquí del estado, así es que con mucho cuidado. Gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Thank you very much for everything. Bye bye. Gracias. Oh.